Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy estamos en un episodio muy especial, algo diferente. Hoy vamos a estar con la editorial Desafío. Vamos a estar hablando de cuál es ese proceso de los libros, cómo nació la editorial. De verdad que para mí ha sido algo de bendición y espero que sea algo de bendición para ustedes. Y bueno, pues quédense en este episodio. Bueno, ahorita estamos con Helen y quiero que nos cuentes un poquito de cómo es esta, digamos así que, como este acto de presencia que hace la editorial Desafío en Expolito. Listo, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Helen. Nosotros actualmente pues en Editorial Desafío tenemos 3 eventos que haremos pues este año con la ayuda de Dios. Uno ya pasó, que fue en la Feria del Libro en Bogotá. Otro que es Expolit, que se está haciendo actualmente, va del 18 al 21 de mayo en Miami, en el Hotel DoubleTree de Hilton. Y bueno, este evento es, digamos que uno de los más importantes de la literatura cristiana en español. Se hace anualmente y es un evento donde diferentes casas editoriales, distribuidoras, libreros se conocen, comparten, intercambian como sus ideas, hay premiaciones de libros, entre otras cosas. Y pues ya con la ayuda de Dios estaríamos en octubre, a finales de octubre en CEPA, que también es otro evento de libreros. ¿Y dónde se lleva a cabo este último evento que nos dices? Listo. Bueno, CEPA tiene diferentes lugares anualmente. Se van eligiendo este año. Se tiene como planeado, pronosticado que sea en Panamá. Ah, ok. Y digámoslo así que en la editorial Desafío, ¿qué es lo que dicen? Pues vamos a lanzar esto, vamos a compartir esto. Bueno, digamos que nuestro lanzamiento más reciente es este que se llama Conquista el caos de tu mente. Digamos que todas las personas tenemos como pensamientos de angustia o tormentos o cosas que de pronto no nos hacen estar tranquilos. Y este libro ataca justamente ese tipo de pensamientos que nos atormentan. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, aquí tenemos un libro que acaba de salir en este momento, en estos últimos días, que es Conquista el caos de tu mente. Es un libro de Eddie Turner, en el que nos habla más que todo de cómo podemos lograr ese cambio en nuestra mente, cómo podemos decir, no quiero estar más estresado, no quiero más esta situación, y cómo podemos llegar a tranquilizarnos, cómo podemos llegar a cambiar esos pensamientos junto con Dios. Y bueno, pues también tenemos aquí otras distintas propuestas que trae la editorial Desafío, que de verdad son de bendición y pueden conocerlos, y de verdad que tienen un catálogo muy extenso y de verdad que es una bendición poder conocerlas. Bueno, ahorita estamos con Luis. Yo quiero que nos cuentes un poquito más de la editorial, cómo nació, desde cuánto tiempo existe, pues entre otras cosas. Ok, mira, nosotros somos el sello editorial de Editorial Buena Semilla, y el sello editorial se llama Editorial Desafío. Editorial Buena Semilla es una imprenta que nació hace más de 80 años, debido a la necesidad que tenía los misioneros, un misionero que llegó aquí a Colombia y que se encontró con una dificultad para imprimir folletos que educaran a las personas acerca del Evangelio, y hubo cierta oposición en esa época de la iglesia tradicional en Colombia, y no les permitían a los impresores trabajar ese tipo de folletos. Entonces pues él, ¿qué hizo? Compró su propia máquina y empezó a fabricar sus folletos, y en la medida en que fue pasando el tiempo pues se dio cuenta que podía hacer cosas más complejas.
Fue creciendo, fue comprando más máquinas y esto evolucionó hasta convertirse en una empresa que es Editorial Buena Semilla. Editorial Desafío, que es el sello editorial que está dentro de Editorial Buena Semilla, nació hace unos 30 años, alrededor de esa época. Es la visión del fundador, David Peacock, que también fue misionero y quien también estuvo a cargo de la imprenta de Editorial Buena Semilla. Pero él se dio cuenta que hubo una necesidad de tener libros que edificaran a las personas. De hecho, ese es nuestro eslogan: libros que bendicen y edifican. Sí. Entonces, no hay muchas editoriales colombianas para libros cristianos. Entonces, la visión que Dios puso en el corazón de don David fue crear un sello editorial para que la gente pudiera tener acceso no solo a la lectura de la Biblia, que obviamente es lo más importante, sino que materiales que ayuden a las personas a entender esas verdades que están ahí en la Biblia. Eso es Editorial Desafío. Claro, y es muy importante esto porque lo que me cuentas nació por medio del deseo de llevar un mensaje diferente, nació del corazón de un misionero, que la verdad es algo bonito, que digamos que nació desde ese corazón de hay que llevar la palabra a todas partes, y se centró aquí en Colombia específicamente con Editorial Desafío. Y yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que hace la editorial para impulsar, digamos así, que nuevas propuestas de libros, novelas? ¿Cómo es ese proceso? Okay, hay un proceso, y es buscar contenidos, buscar esos contenidos. Es la labor del director en este momento, don David Peacock. Él es quien filtra todo lo que nosotros publicamos. Don David consigue títulos que ya están publicados en otros idiomas, en su mayoría inglés, que son, digamos, libros que ya son comprobados en su contenido, autores que ya también sabemos que son autores que dan mensajes correctos, que nos interesa que también sean mensajes correctos, bíblicos, y los traducimos y los distribuimos, los imprimimos y los distribuimos. Pero también hay autores nacionales o autores hispanos también que han entrado como autores nuestros y que los hemos tratado de impulsar como autores, porque hemos encontrado que su contenido es edificante, que le puede servir a la gente. Entonces, con estos autores también pues tenemos un filtro, les ayudamos, pulimos sus contenidos, los ponemos en un formato para que puedan ser publicados como libros, y les damos impulso y distribución en la cadena de abastecimiento del libro aquí en Colombia, del libro cristiano. Tenemos, por ejemplo, un autor nuevo, no sé si se llama Francisco Rengifo. Nosotros estamos tratando en este momento de tener contenidos que le puedan interesar a los jóvenes y a los niños, porque muchos de esos contenidos que ya tenemos pues edifican a todo el pueblo, pero no teníamos nada para niños, no teníamos nada para jóvenes. Entonces estamos tratando de tener una propuesta diferente. Encontramos un autor nacional que es también cristiano, es pastor y trabaja con niños en su iglesia, pero también tiene un talento excepcional como escritor. Fue libretista, trabajó con cadenas de televisión acá en Colombia, de afuera, de México, y tiene una manera de escribir muy, muy bonita y propuestas diferentes. Entonces, por ejemplo, tiene un libro como este, se llama Cuando los animales cuentan, es un libro de cuentos. Él lo que hizo fue vamos a imaginar que hubiera dicho un animalito que
participó en alguna de las historias que narra la Biblia. Entonces, por ejemplo, uno de los que me llamó más la atención a mí fue el pollino. El pollino pues es un burrito y fue el burrito que llevó a Jesús cuando hizo la entrada triunfal y entonces ese burrito contribuyó a que una profecía se cumpliera. Entonces, ¿qué pensaría el burrito? Que, oiga, yo soy un burro y Dios me eligió a mí para hacer algo importante. Entonces, esa es contada la misma historia, pero desde la perspectiva del burrito. ¿Qué hubiera pensado el burrito si fuera una persona y el Señor lo hubiera escogido siendo, digamos, un animal menospreciado para la mayoría de las personas? Entonces, no solo está la historia de Pollino, hay creo que 5 historias más, pero es una manera linda para acercar a los niños a lo que es el texto de los evangelios. También hay una propuesta que es ya para más grandecitos, se llama Una ciudad de ti. Es un libro que narra una historia que sucedió acá en Bogotá en los años 80 y tiene que ver con la realidad que se veía en ese momento de guerrilla, narcotráfico, pero también hay una historia de amor, hay una historia de digamos un poquito de prejuicio social, digamos la lucha de clases. Y también lo más bonito es que aunque uno lo lee pues no lo ve que es un texto religioso, pero sí tiene unos principios bastante arraigados. Y algo que por ejemplo siempre he dicho yo y me ha llamado la atención es que esta historia empieza bien, es cautiva, pero tiene el final que yo no esperaba. No es el final que yo quisiera, pero es el que debería ser a la luz de los principios de cristianos, de la palabra de Dios. Entonces me gustó mucho. Desde la primera vez que él trajo el texto y yo lo leí, a mí me encantó y pues gracias a Dios a la mayoría de personas que la han leído les ha pasado algo similar. Entonces, esa digamos es nuestra experiencia con autores colombianos. Tenemos un par de autores más, pero digamos que en este momento pues estamos trabajando con este autor y vienen más libros de él. Entonces ese es el trabajo que nosotros hacemos, tratamos de buscar, vuelvo y repito como nuestro eslogan lo dice, libros que bendicen y edifican. Entonces pues muy recomendados estos libros y pues muchas gracias por preguntar y por darnos digamos esa ventana para mostrar que en Colombia también se está trabajando para que la literatura no solo sea Harry Potter y ese tipo de contenidos que aparentemente son bien elaborados, muy trabajados, entretienen, pero pues realmente no creo que en lo más profundo de sus lectores los edifique. Entonces nosotros estamos avanzando y esperamos tener pronto más contenidos que puedan ayudar a los jóvenes a tener una alternativa diferente a la que el mundo ofrece. Sí, y me parece increíble lo que están haciendo de por ejemplo, con una ciudad de ti, lo estrenaron en la Feria del Libro, lo estrenaron este año en la Feria del Libro y pude ver que tuvo muy buena recepción por parte del público, específicamente adolescente del que hago parte, y me parece muy, muy chévere, digámoslo así, de todo lo que están haciendo para, digámoslo así, de poder llegarnos a nosotros, porque no es muy normal que leamos o que veamos algo, y me parece muy bueno lo que hablas porque entretenemos pero edificamos a la vez.
Y es como lo principal que me parece increíble, que es lo que están haciendo, por ejemplo, aquí con los libros de Francisco. Nos cuentas que él tiene esa forma de llegar y edificar. Y me parece increíble lo que, digamos, lo que hacen aquí en la editorial y lo que están haciendo ustedes. Y yo quiero que nos cuentes un poquito más de cuál es ese proceso cuando alguien trae su historia, cuando alguien trae la historia y dice, tengo esta idea, ¿qué hacemos? Bueno, voy a ponerle ejemplo con el último libro. Este libro que se llama De niño a rey es un libro para niños. Como les dije, no tenemos mucha literatura infantil y estamos trabajando en eso. Este autor, Lelio Ariza, ya era alguien conocido porque él mismo hace muchos años, yo no solo trabajo en la parte de desafío, sino también en la parte comercial de Editorial Buena Semilla, y él fue cliente mío primero en Buena Semilla. Él publicó su propio libro. Sí. Cuando él tuvo su primer hijo, él es docente, entonces él vio que había algo bonito que contar y creó una historia que él mismo financió y publicó y la promovió dentro de su ámbito educativo, y le fue bien. Y él siguió con ese ánimo de seguir creando, de seguir escribiendo, y nos trajo el año pasado un libro. Nos dijo, bueno, Luis, yo ya hice un libro, ya he hecho cosas, nos ha ido bien. Entonces habló también con nuestro director, miren, quiero presentarles este libro para que ustedes lo consideren, que es como parte de ese proceso. Entonces nos presentan un libro para considerarlo. El director, como les dije, es quien filtra los contenidos, él lo mira, lo revisa, obviamente pues hacemos una especie de comité, él nos muestra, porque también pues, le interesa saber la opinión del equipo, y él ya toma la decisión. Entonces, por ejemplo, este libro de Niño a Rey es la historia de Josías, el niño rey de Israel. Entonces es una historia diferente porque pues cuántos niños reyes hubo en Israel. Entonces muestra para niños más pequeños esa historia. Tenemos historias lindas como la de Daniel, como la de David, pero son ya historias que se han contado de diferentes formas, diferentes formatos, y ya son bastante conocidas por la mayoría de los niños. Pero hay libros como este que están contando una historia que no es conocida, pero que vale la pena resaltar. ¿Por qué? Porque hubo un niño que no solo lo pusieron encima del gobierno de una nación, sino que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El mensaje que de pronto quisiéramos nosotros que el niño pudiera ver, y su papá o su mamá, es que no importa cuántos años tengas, si Dios te escoge, puedes hacerlo, y puedes hacerlo bien y hacerlo agradable a los ojos de Dios. Sí. Entonces ese fue el mensaje que nos gustó de este libro. Entonces, una vez el libro es aprobado, pues tenemos que hacer diferentes cosas. A veces, cuando son libros como este, a veces hay que hacer trabajos de arte gráfico, o sea, tienen que ilustrarlos. Sí. A veces vienen ya ilustrados, entonces eso simplifica el trabajo. Entonces simplemente tenemos que tomar lo que ya hay, revisarlo, mirar, definir los formatos, cuántos libros se van a imprimir, porque también tenemos que tener una expectativa de cómo vamos a poder comercializar, porque si nuestro principal deseo sí es que los libros lleguen a las personas, pero pues también tenemos que hacer que esto sea viable económicamente, porque pues todo tiene un costo y hay que cubrirlo. Entonces, sin embargo, nuestros libros, frente a los libros del mercado, los equivalentes, sean seculares o sean cristianos,
siempre han sido muy competitivos porque ha sido una de las premisas o el deseo del corazón del director, y es que sean libros que puedan llegar a la gente y que la gente pueda comprarlos. Sí. Que no sea una limitante que una persona tenga cierto nivel de ingresos para poder darse el lujo de comprar un libro, sino que muchas veces uno se da cuenta que hay papás, digamos no en el ámbito cristiano, o eso espero, se gastan más en cigarrillos en una semana que lo que les costaría un libro de los nuestros. Entonces, eso es lo que tratamos, y más que en estos momentos que la economía está difícil, muchas veces, pero es paradójico que a veces nos han malinterpretado. Porque cuando nuestros libros son más económicos que el promedio, entonces dicen, debe ser que no son buenos. ¿Ya? Claro. Eso es lo paradójico. Entonces, sí sería lindo que quienes nos escuchan sepan que hay libros de calidad a precios pagables, porque la misión nuestra no es solo hacer un trabajo comercial, sino que la gente reciba los libros y que haya un mensaje, porque estamos trabajando es para el reino de los cielos. Nuestra recompensa seguramente, como dice la Biblia, no va a ser aquí. Sí. Entonces estamos trabajando para obtener tesoros, como dice la Biblia, donde no van a pasar. Aquí la gente, bueno, acá hay magnates que son los dueños de las compañías más grandes y son los hombres más ricos del mundo, pero definitivamente ellos un día van a pasar y eso va a quedar en manos de sus herederos, de sus acreedores, de quien sea, del gobierno, pero no se van a llevar nada. Mientras que lo que hagamos, tanto nosotros como los padres con sus hijos, esos son los tesoros de los que habla la Biblia, y esos tesoros van a ser para siempre. Sí. Cuando a nosotros se nos llame a cuentas y nos digan, bueno, ¿qué hizo con sus hijos? Entonces vamos a poder decir, bueno, hicimos esto y están aquí. Entonces seguramente el Señor pues nos va a aprobar, y eso va a ser una gran recompensa. Muchos sueñan con que un youtuber, un cantante, un empresario, un presidente les hable, les dé la mano, les dé un autógrafo. Nosotros pensamos que va a ser mejor que un día lleguemos delante de Dios y nos diga buen siervo y fiel. Entonces, esa debería ser como una motivación para la mayoría de los cristianos, para no estarnos fijando tanto en lo pasajero, sino en lo eterno. Sí. Esa es. ¿Y cómo queremos que otras personas lo logren? Pues obviamente, 1, tienen que leer la Biblia. 2, tienen que leer libros como estos, que los acerquen, que les enseñen, que les ayuden a entender las cosas que están ahí en la Biblia y que las pueden usar tanto para esta vida como les va a servir para la eternidad. Entonces, esa es la misión de Desafío, y ya pues el proceso lo viste, volvemos a repetir. Un contenido, un filtro, una aprobación, un trabajo de editorial, tanto de artístico como editorial en sí, de la parte de la gramática y todas estas cosas, y al final un trabajo de impresión y distribución. Sí. Nosotros también tenemos presencia en Estados Unidos y en algunos países de América Latina, y últimamente a través de los ebooks en todo el mundo. Ah, ok. O sea, entonces, pues más que todo con lo que me acabas de decir, quiere decir que, digamos, también se están adaptando a las nuevas tecnologías para impulsar la literatura que hay aquí en la editorial. Sí, señor. Tenemos ya gran parte de todo nuestro catálogo está en algunas plataformas de distribución de libros, las más grandes,
y pues esperamos que podamos llegarle a más personas. Nos damos cuenta que sí ha dado resultado, pero es un trabajo de tiempo, de promocionar, de decirle, mire, tenemos esto, porque pues somos conscientes de que personas en otros lugares del mundo pues no van a poder acceder a nuestros libros físicos, pero sí a nuestros libros electrónicos, y de hecho lo están haciendo. Entonces eso también ha sido algo en lo que hemos pensado, trabajado, y ya estamos viendo algunos resultados. Ah, no, perfecto, de verdad, qué bendición que este tipo de propuestas, todo lo que están haciendo realmente esté dando frutos y de verdad que me parece increíble todo lo que están haciendo, incluso de apoyar a los nuevos escritores que se lancen, escritores que ya tengan una carrera hecha de pronto en otros países, que de verdad me parece increíble lo que hacen y de verdad muchas gracias. No, a ti por escogernos. Y esto que pasó hoy, esta entrevista, es una recompensa para nosotros, porque quiere decir que sí estamos tocando el corazón de los jóvenes, de las familias, y que no hemos perdido nuestro tiempo. Entonces para nosotros también es una bendición esto de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, aquí hay una propuesta que les quiero enseñar, que es del autor de Confesiones de Inquisidor. Es un libro que, si están pendientes en esas redes sociales, es un libro del cual les he estado hablando. Es un libro muy bueno, de un autor que escribe excelente, y de verdad que les recomiendo mucho sus historias y las historias que nos ofrece la editorial. Bueno, el proceso de un libro comienza con los archivos del mismo. Entonces, los archivos digitales llegan a una sala donde hay computadores y trabajan los diseñadores, que ellos se encargan de revisar que la parte técnica del archivo funcione y que esté apto para la impresión. Nosotros manejamos dos tipos de impresión. Una es la impresión por offset o mecánica, y la otra que es la impresión digital. Vamos a concentrarnos un poquito más en la impresión offset, que es donde comienza el proceso que estamos mencionando. Entonces, una vez tenemos los archivos y sabemos que están bien, se pasan a un computador que es el encargado de hacer que la imagen se posicione en la forma adecuada según el formato que tenga el libro. Cuando digo formato me refiero al tamaño. Dependiendo del tamaño, entonces el libro va a tener un número de páginas, y nosotros lo que hacemos es imprimir no página por página, sino por pliegos. Entonces, en cada pliego las páginas tienen que llevar un orden, una secuencia, y ese computador lo que hace es ordenar las páginas en la secuencia según el formato del libro. Después de eso, cuando ya está ese formato, esa imagen se lleva a la parte física. Entonces lo que hacemos es llevarlas a una máquina que se llama un quemador de planchas. Las planchas simplemente son una lámina de aluminio con un recubrimiento químico que reacciona con el calor y la luz. Entonces el quemador es simplemente una máquina que a través de un láser va quemando las imágenes que van contenidas en la plancha, y luego las imprime sobre esa plancha. Una vez la plancha sale de ahí, entran a otra máquina que es una reveladora. La reveladora es la que quita ese exceso del material químico de la plancha, y solo deja lo que ha quemado el láser de la quemadora. Y cuando ya se sale del proceso de revelado, queda algo similar a lo que veríamos como en un sello de caucho. Está una imagen ahí que puede ser transmitida de un medio a otro.
Cuando ya tenemos la plancha, la llevamos a las máquinas de offset. Acá manejamos de 2 torres. Vamos a mirar qué son las torres, que simplemente pueden funcionar para hacer 2 tintas sobre una pasada o hacer una sola tinta en la parte de adelante y en la parte de atrás del pliego. Eso es lo que nosotros aquí denominamos tiro y retiro. O sea, el tiro es la parte de adelante, el retiro es la parte de atrás. Entonces hay máquinas que sacan un pliego en una sola pasada, o tiro y retiro, o sacan 2 tintas en una sola pasada, pero luego toca traer el papel otra vez a la parte de adelante de la máquina, darle la vuelta y hacer el retiro, o sea, la parte de atrás, en las 2 tintas. Obviamente hay que cambiar las planchas porque cada lado contiene una información diferente. También tenemos máquinas de color que cuando hay trabajos como los libros que vimos, el libro de Josías, que es un libro de color, entonces maneja 4 torres porque se manejan 4 colores. O sea, cuando estamos en la parte de la creación de las planchas y se trata de color, cada pliego debe llevar 4 planchas porque trabajamos en un sistema que se llama CMYK. Sistema CMYK simplemente son letras que se le han dado para asignar el K en negro, el C de cian, Y de yellow o amarillo y M de magenta o rojo. Entonces se hace un quemado con los porcentajes de cada color que debe llevar cada imagen. Sabemos que la mezcla del negro con los colores primarios pues nos da todos los demás colores, y eso es lo que hace la máquina cuando va pasando. Entonces se ponen 4 planchas, una en cada torre, y cuando pasa el papel entonces pasa por un color, luego pasa por el otro y luego pasa por el otro, y de esa manera van construyendo la imagen color por color, y al final sale una hoja con la imagen en los 4 colores, y esa es la manera como se imprime a color. Tenemos 2 máquinas de color, una de pliego y otra de cuarto de pliego, que es donde normalmente hacemos la mayoría de las carátulas. Luego del proceso de impresión viene la parte de plegado, porque como habíamos mencionado no hacemos hojas sueltas sino pliegos. Después tenemos que darle un formato similar a como nos presentan, por ejemplo, cuadernillos de preguntas como los que tiene el examen del ICFES. Entonces esos cuadernillos simplemente son el resultado de un proceso de plegar o doblar el pliego en el formato en que necesitamos al final el libro. Entonces un libro puede contener varios pliegos dependiendo del número de páginas que pueda tener cada pliego. Entonces, por ejemplo, en un libro de 96 páginas, en un tamaño de media carta, el libro tiene 3 pliegos. Entonces, esos 3 pliegos van a ser al final un solo libro. Después del proceso de plegado que se hace en las máquinas plegadoras, el libro se arma, se pone en secuencia los cuadernillos, el cuadernillo 1, 2, 3, etcétera, hasta que queda el libro en la secuencia de páginas correcta, y luego se empasta. Este último proceso lo hace la máquina empastadora, también la podemos ver, y esta máquina lo que hace es primero hace el alarmado, lo llamamos alzado también, y luego se le pone la carátula, se integra la carátula con los cuadernillos, se corta y el libro ya está listo para simplemente guardarlo. Lo revisamos antes, lo guardamos en cajas y lo llevamos al cliente.
Ese es, a grandes rasgos, todo el proceso de impresión. Bueno, quiero darte gracias a ti por habernos escuchado el día de hoy. De verdad te recomiendo que hayas escuchado este episodio realmente en YouTube, porque de verdad que fue algo muy visual, fue una experiencia inolvidable lo que pudimos hacer con Editorial Desafío. De verdad, muchas gracias. Recuerda que puedes seguirlos, conocer todas sus propuestas, su catálogo en Instagram, están como @Editorial Desafío, y encontrarás la dirección de la editorial, la página web, toda la información está ahí en Instagram, y puedes seguirnos también a nosotros en Instagram, @entrejóvenes_podcast. Y de verdad, muchas gracias. Recuerda que este podcast ya está disponible en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todas esas. Y bueno, de verdad, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio.